buenas tardes, tengan apreciables alumnos. Les doy la más cordial de la bienvenida a esta primera sesión virtual que lleva por nombre en la defensa de los derechos humanos y el derecho propiamente que tienen las y los defensores de estos, ¿no? Es decir, el derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo. Es importante citar que, como bien les he hecho del conocimiento a través de nuestras sesiones virtuales, vamos a llevar a cabo dos intervenciones y en ese sentido, las personas que no puedan accesar por las múltiples actividades, cada una de ellas será grabada y subida durante el transcurso de la semana y las pueden ustedes verificar a través del apartado de contenido de la materia y bienvenida para que pueda ser acumulativa en su proceso de formación y con esto pues continúe enriqueciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Daremos inicio pues a esta sesión virtual y en la cual vamos a abordar, repito, esta forma de defensa, de reconocimiento de los derechos humanos. Vemos pues que cuando hablamos del objeto mismo que tiene los derechos humanos, pues es evidenciar la importancia que reviste su reconocimiento sobre esta existencia autónoma, ¿no? Y al hablar de la autonomía, pues como esta nos dice, tiene su propia reglamentación jurídica, tanto en instrumentos jurídicos locales como instrumentos jurídicos internacionales. Y por tanto, tiene que ser esta forma o esta conjunción independiente del derecho a defender los derechos humanos. Todo esto toma especial atención en cuanto a la relevancia y la importancia también que toma este papel dentro de una sociedad, puesto que se toma en cuenta el conjunto de labores ejercidas por las y por los defensores de los derechos humanos, dado que mediante esta se logra el permanente avance en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos que nosotros, por el simple hecho pues, de ser personas, nos encontramos inmersos. Así pues, se dice que esta labor de la defensa de los derechos humanos, si bien es cierto, ha existido en lo largo de los años, ¿no? Por la simple y especial característica que nosotros como individuos pues somos seres cambiantes, ¿no? Seres evolutivos. Tan es así que primero, pues recordemos, se gesta este reconocimiento de los derechos humanos a partir de nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se reconoce propiamente a partir de la ONU en 1948 y que emanado de esto, pues se va generando la cultura en el reconocimiento de los mismos, ¿no? Creándose primeramente, pues, la generación de los derechos civiles y políticos, que es la primera generación de los derechos humanos. Posteriormente surge la segunda generación de los derechos humanos, que son los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales, y luego entonces ha ido evolucionando pues hasta llegar al reconocimiento de lo que hoy tenemos, ¿no? Sin embargo, al hablar de esta defensa de los derechos humanos, vemos que ha existido en todo momento, ¿no? A lo largo de la historia, pero siempre también, desafortunadamente, ha existido una muy marcada forma en que los estados, pues, o no cumplen con estos instrumentos normativos, o simplemente no los regulan de manera tan amplia, o en su defecto, ¿no? No se les otorga esta protección y esta valía. Es por ello que esta labor que ejercen las y los defensores de los derechos humanos, pues se han marcado un permanente, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de todas estas luchas sociales, ya sea de manera individual o en su defecto de manera colectiva, y que tiene como un fin específico la creación de mecanismos para la real satisfacción de todas estas necesidades básicas que nosotros como individuos nos enfrentamos en nuestro día a día. Y todo con el único objetivo de ¿qué? De lograr un desarrollo en un proyecto de vida en condiciones dignas. Vemos pues que dentro de estos resultados, de estas constantes luchas, pues ha sido propiamente la instauración de la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, bueno, pues partimos de esta idea de lo que conjunta al demos pueblo y kratos poder, ¿no? Es decir, el poder que le es otorgado o facultado a las mismas personas para que nosotras podamos también hacer valer nuestros derechos, ¿no? Inconformarnos, acudir ante las autoridades pertinentes cuando existen este tipo de violaciones y que se logre luego entonces un Estado constitucional de derecho. A partir de esta forma, bueno, pues luego entonces también vamos a tener un sistema apropiado para poder garantizar la convivencia pacífica en nuestras sociedades y luego entonces también gozar de nuestros derechos humanos fundamentales. En ese sentido también es importante que tomemos en cuenta que existe una relación propia entre la democracia,
entre los derechos humanos y entre la actividad de defensa de estos, ¿no? Llamado también como luchas sociales. Y estos tres elementos explican la necesidad de crear un mecanismo jurídico que dote de contenido el derecho a defender nuestros derechos humanos. Y en el mismo sentido también que nos reconozca esta autonomía que le es atribuible a la importancia y a la protección que requieren las y los defensores de los derechos humanos para poder ejercer esta labor libres de todo tipo de intromisiones, ya sea por el Estado, por nuestras propias instituciones, por incluso las otras organizaciones de la sociedad civil, pero de manera conjunta en todos aquellos que truncan o que limitan de una manera genérica esta forma de realización de nuestros derechos mismos. Es por ello que en primer lugar se hace referencia a esta importante labor en la defensa de los derechos humanos para lograr un fortalecimiento en los sistemas democráticos, ¿no? Y esto tiene como elemento importante porque ha sido ampliamente reconocido por diversos organismos y por instrumentos jurídicos que pertenecen tanto en el ámbito universal como también al sistema interamericano de los derechos humanos. Es importante también citar que dentro de este proceso pues nos hemos encontrado con algunos obstáculos en cuanto a aquellas personas defensoras de los derechos humanos, ¿no? Ya que afrontan en el transcurso de sus actividades o en esta lucha incansable, pues también se ven en la necesidad permanente de reconocer y de exigir una autonomía y una procuración en cuanto a sus derechos y en cuanto a la defensa de estos, ¿no? ¿Por qué? Para que se logre un mismo despliegue en efectos protectores y que tengan esa plenitud y ese respeto en el reconocimiento mismo de la actividad que están realizando. Por ese sentido, vemos pues que la importancia en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es que dentro de ese contexto que se desempeña a lo largo de los años, pues tenga o alcance el reconocimiento internacional del derecho a defender estos derechos humanos, ¿no? Ya que si bien es cierto en algunas declaraciones o en algunas interpretaciones se encuentran propiamente reconocidos, pero la forma en que accionan cada una de las entidades, pues dista mucho del sentido del por qué se están creando, ¿no? Vemos pues que su fin primordial es establecer estas creaciones de los diversos organismos protectores y garantes de los derechos humanos, ya que si bien no son estrictamente vinculantes, pero presentan en el derecho una forma emergente de autonomía y por tanto de importancia global. El siguiente punto también es importante hacer mención que estos derechos interrelacionados y como ya hemos dicho, que se encuentran íntimamente vinculados ¿con qué? Con el derecho a defender los derechos humanos, también debe ser precisamente que no existe un reconocimiento expreso y autónomo del mismo y por tanto toma especial atención la relación concreta con otros derechos, dentro de los que podemos citar el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de asociación, el ejercicio de los derechos políticos o en su defecto a disponer de todos aquellos recursos que se puedan tener en un momento dado para poder acceder a estos, ¿no? También es importante reconocer todas aquellas argumentaciones y todas aquellas explicaciones que se abonan durante el reconocimiento mismo de estos derechos. ¿Por qué? Porque también de ahí emana la importancia de la labor de la defensa de los derechos humanos en el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, podemos reconocer que existe un instrumento jurídico normativo que lleva por nombre Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, ¿no? Que comúnmente se le conoce como la Declaración sobre Defensores. En ella se establece que toda persona tiene, ya sea de manera individual o de manera colectiva, el derecho a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos, pero también de todas aquellas libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. En ese sentido, tal y como lo establece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha determinado y también como lo ha asimilado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que permite atribuir a una persona o en su defecto a un grupo de personas
la condición o estatus de defensor de derechos humanos. ¿Y qué tan importante es esto? Porque aquí ya empezamos a reconocer la importancia, repito, internacional de que existan personas enfocadas en la lucha, en la protección y en el reconocimiento de los derechos humanos que, si bien es cierto, de manera inmediata han sido vulnerados y que no obstante a eso, las víctimas, al acudir a instancias encargadas de impartir justicia o al tratar de que exista una forma de protección del Estado, se encuentran ante otra vulneración a estos, ¿no? Entonces, aquí existe propiamente, en principio de cuentas, este reconocimiento a esta figura jurídica y luego entonces también la obligatoriedad emanada del Estado para reconocerla y también para garantizar esta protección en ese mismo sentido. Por tanto, vemos que esto viene determinado por aquella actividad que ejerce la promoción de los derechos humanos, independientemente, repito, si esta labor se ejerce a cambio de una remuneración económica o por su defecto, si es netamente por sentido de pertenencia a alguna organización o porque se tiene una clara convicción en cuanto a la defensa de estos, ¿no? Es en ese sentido que se empieza a introducir el concepto de supra propiamente en los instrumentos jurídicos normativos, y esto es para reconocer primeramente a las personas defensoras de derechos humanos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia, pero también, como hemos dicho, al Estado de Derecho, ¿no? Situación que sin duda alguna beneficia a la sociedad en su conjunto, y esto también beneficia a una condición o a un nivel de vida pues mucho más alto. Es importante citar que al respecto, el artículo 1 de la Declaración establece que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y a procurar la protección y la realización de los derechos humanos, pero también de sus libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Y esta declaración es aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Así que en ese sentido, vemos que ante el incumplimiento por parte de los estados de su deber de respetar y de garantizar los derechos y las libertades reconocidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, dentro de las cuales se establece la de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención, se asienta también la importancia del papel que cumplen. ¿Por qué? Porque aquí están actuando mediante una forma constante de reclamo, de monitoreo, de visibilización y de denuncia de todas aquellas situaciones que se encuentra de manera limitada el goce y el disfrute de estos mismos derechos, o que en su defecto pues no se están garantizando o se están violentando, ¿no? Por ello, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues ha establecido que las defensoras y los defensores de los derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, ya que actúan como garantes contra la impunidad, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Porque estamos tratando de eliminar estas prácticas discriminatorias, estas prácticas que vulneran los derechos de las personas, que en muchos de los casos son por cuestiones de corrupción o por simplemente cuestiones de poder, ¿no? Pero que todos llevan como un fin específico la impunidad, ¿no? La forma de continuar lacerando nuestros derechos como personas. Es por ello que no tan solo en los estados, sino en todo el sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, contempla esta forma o este reconocimiento en la valía e importancia de reconocer la labor que desempeñan las y los defensores de estos derechos humanos. Por tanto, que a través de este ejercicio, las y los defensores contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos, pero también a las libertades fundamentales del pueblo, ¿no? Por ello vemos la importante labor que realizan y que éstas contribuyen a la promoción, al respeto, pero también a la protección de los derechos y libertades fundamentales,
alertando y documentando los abusos a los derechos humanos y que acompañan a las víctimas de estos, ¿no? Y por tanto, al existir este acompañamiento, esta protección o simplemente esta fortaleza, pues también contribuyen en ese mismo sentido al fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿no? Ya que cuestionan la impunidad, activan los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos, aportan sin lugar a dudas a la democracia y conlleva al reconocimiento y a la existencia de la tan anhelada paz en nuestras sociedades. Es por ello que reviste un papel tan importante el reconocimiento de la democracia, que incluso la propia Corte Interamericana señala que es uno de los pilares de todo el sistema de la Convención, ya que tiene una relevancia a grado tal que los estados, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se establece que este sistema es uno de sus principios esenciales. Por esto también reviste un papel o un rol importante dentro de un sistema democrático, ya que a partir de este garantiza la efectividad de los derechos humanos. Así pues, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó como ejemplo el caso Gelman contra Uruguay, lo que hace que exista una verdadera y plenamente reconocida el régimen democrático en los términos en que idealmente fue creado, ¿no? Ya que confluyen estos dos grandes atribuciones fundamentales e indispensables. La primera de ellas, que atiende la dimensión formal de la democracia, en tanto que la segunda se refiere al aspecto sustancial de esta, ¿no? Limitando y condicionando a las decisiones susceptibles de ser adoptadas por las mayorías. Por tanto, vemos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos toma en cuenta, pues, los derechos y libertades y, por ende, el papel de las garantías que son inseparables del sistema de valores y principios que lo inspiran. Por tanto, en una sociedad democrática, los derechos y las libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada, ¿no? La cual cada uno de estos componentes define y adquiere en función de los otros. Vemos también que de forma genérica existe una relación intrínseca entre los derechos humanos, las garantías y la democracia, ya que los primeros, es decir, los derechos humanos, se desarrollan y consolidan en el marco de su sistema, al mismo tiempo que establecen los márgenes limitándolos por el efectivo ejercicio de los mismos. También es importante que nosotros conozcamos los obstáculos que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. Como ya hemos dicho, la importancia que reviste la labor de las y los defensores en la actividad diaria, pues no se encuentra exenta de riesgos, ¿no? Y desafortunadamente nosotros en América Latina, pues es una de las regiones más peligrosas en el mundo para poder ejercer este derecho, ya que desafortunadamente, pues los signos o los índices que se presentan en más de la mitad han sido culminados a través de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Y así vemos pues que estas personas afrontan mayores riesgos en el desempeño de su labor y que son aquellos que defienden los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra, del medio ambiente y por consiguiente de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Si bien es cierto, los asesinatos pues representan la forma más grave de obstaculización al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, pues definitivamente esta pues no es la única, ¿no? Ya que también ocurren persecuciones, amenazas, hostigamientos, represalias y un sinfín de acontecimientos a los que día a día también se continúan exponiendo única y exclusivamente con el fin de ¿qué? De que exista una garantía y una protección a los derechos humanos de manera igualitaria hacia todas las personas. Por ello, la exposición que realizan de los abusos existentes en el mundo por parte de actores estatales y no estatales, con o sin aquiescencia del poder público, pues siempre han sido con el único propósito de silenciarlos y de impedir que lleven a cabo el destacable trabajo que desempeñan. Incluso la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que estos asesinatos,
Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son uno de los obstáculos más graves para la labor de la defensa y de la promoción de los derechos humanos. Pero también hay que tomar en consideración al fenómeno que criminaliza el ejercicio de las y los defensores de los derechos humanos, ¿no? Ya que lo citan como un fenómeno que la misma Comisión Interamericana ha observado que no solamente persiste, sino que se ha intensificado y que se considera como una sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, a obstaculizar o a desmotivar la labor de la defensa y promoción de estos, ¿no? Lo cual sin duda alguna pues implica una creciente manipulación del derecho penal o la aplicación indebida del mismo con el ánimo de producir un resultado pues idéntico, ¿no? Es decir, que se eliminen estas prácticas o estas defensas y acompañamientos a las personas víctimas, ¿no? Por ello, tal y como lo establece organizaciones internacionales, la gravedad en las represalias sufridas por estos constituye una de las principales razones que explican la aprobación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, ¿no? Y también la definición del mandato de la Relatora Especial para las defensoras y los defensores de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Esto por la gravedad de la situación y que es imprescindible que exista un reconocimiento en la figura, en tanto que esto impacta positivamente tanto en la situación como también en la forma que son tratadas por las propias autoridades o frente a terceros, y principalmente que sean protegidas en cada una de sus actividades, ¿no? Es por ello que se reconoce a estos actores legítimos como reivindicaciones válidas de los derechos humanos, frente a todos aquellos que tratan de deslegitimar su labor, exponiéndonos a un mayor riesgo de sufrir abusos y violencia, en tanto que reproducen un discurso que les estigmatiza y tilda en ocasiones de alborotadores, ¿no? Por tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que lo más grave de estas situaciones es que se envía un mensaje intimidatorio a toda la sociedad, que causa un temor generalizado en la misma, desanima al resto de las personas defensoras a continuar ejerciendo su labor de denuncia, silencia a sus víctimas, perpetúa la impunidad e imposibilita la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. Todo ello porque los hechos en su contra de personas defensoras de los derechos humanos, como asesinatos y como ya hemos dicho, ¿no? La criminalización de las que son el objeto, pues tienen un efecto amedrentador que trasciende a la persona defensora que lo sufre. Y por tanto, pues también vemos el grado de afectación a la sociedad en su conjunto, ya que pues de manera directa, pues son aquellos que necesitan el apoyo de este tipo de asesoría y de acompañamiento, y que luego entonces por estas prácticas violatorias pues se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad. En ese mismo sentido, también afecta a la democracia en el marco del cual se ejercen estas reivindicaciones y por tanto la lucha. Es por ello que debido a la gravedad del efecto causado por la existencia de estas injerencias en la actividad de las y los defensores de los derechos humanos, que los estados pues deben adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias tanto para evitar que las y los defensores sufran algún perjuicio en su vida e integridad, pero que también los protejan cuando sean amenazados, así como para favorecer que puedan llevar a cabo su labor e investigar diligentemente todos aquellos atentados cometidos en su contra. Todo ello con la única finalidad de poder evitar que los hechos que se persiguen pues queden en impunidad, configurándose pues la investigación eficaz en los actos en su contra como el medio más poderoso para poder garantizar su protección. Asimismo, es importante también reconocer que existe a nivel internacional el derecho a defender los derechos humanos. Este reconocimiento internacional de la defensa de los derechos humanos comienza en el año de 1998, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre Defensores. Y esto supuso un primer avance en el reconocimiento por parte de la comunidad internacional acerca de la importancia en la labor que desempeñan, lo cual pues justifica o hace especial protección en los derechos y en consecuencia en todas aquellas acciones principales y titulares de los mismos.
Esta declaración además constituyó el primer paso para la definición del derecho a defender los derechos humanos como un derecho en sí mismo. También es importante citar que en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos se ha reconocido el derecho a defenderlos, ¿no? De hecho, todas estas recomendaciones realizadas por la Convención Interamericana en su informe de 1998 sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de las personas defensoras de derechos humanos tomó especial atención. En ese mismo sentido, vemos que otra de las formas o de las manifestaciones de la sociedad en el ámbito interamericano para proteger y para monitorear de forma específica a las personas defensoras de los derechos humanos en las Américas se dio a partir de la creación en diciembre del año 2001 de una unidad de defensoras y defensores de derechos humanos, la cual en el marco del 141 periodo ordinario de sesiones de la Convención Interamericana se convierte en la actual relatoría de las defensoras y los defensores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por su parte, esta comisión ha considerado que el derecho no se puede restringir en atención a consideraciones geográficas e implica la posibilidad de promover y defender libre y efectivamente tanto aquellos derechos indiscutidos como aquellos cuya formulación aún se discute y que se encuentra en desarrollo. Ejemplo de ello, bueno, pues podemos citar aquellos derechos y libertades contenidos dentro de la propia Declaración de Defensores. Por su parte, la Declaración reconoce en su artículo 7º el derecho a defender los derechos humanos, lo cual implica desarrollar y debatir ideas, pero también principios nuevos relacionados con los derechos humanos y también a preconizar su aceptación. Esto forma la manera coherente y relaciona con la interpretación y desarrollo evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos, el cual propiamente, tal como lo cita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, explica los tratados de los derechos humanos como instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos, pero también las condiciones de vidas actuales. Sobre este punto es importante reconocer que pese a la Convención Americana de los Derechos Humanos, no impide la interpretación de los preceptos que en ella se encuentran comprendidos, ¿no? Ya que específicamente en su artículo 29 la limita para evitar que se produzcan restricciones en los derechos que garantiza, de forma coherente con el denominado principio pro persona. Así que al interpretar cualquier precepto convencional, pues se debe privilegiar o ponderar la alternativa que le sea más favorable a nosotros como individuos para la protección de, en ese sentido, pues de nuestros mismos derechos, ¿no? En base al tratado del cual emane o a la que prevea una restricción menor. En ese mismo sentido, vemos que todo esto tiene como eje central que el derecho a defender los derechos humanos abarca todo derecho humano protegido en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos a la luz de su artículo 1.1 y demás instrumentos internacionales de protección de los mismos. También abarca todos aquellos que se encuentran en desarrollo y construcción en atención a la interpretación evolutiva de la mano del desarrollo evolutivo de los derechos consagrados en la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sus interpretaciones a partir de lo que mandata el mismo artículo 24. También es menester que nosotros conozcamos el contenido y el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, ya que una vez que tenemos de manera clara en qué consiste la labor en el derecho a defender estos derechos humanos y también ante la falta de reconocimiento del mismo por las normas internacionales, corresponde también determinar de qué forma puede ser ejercido sin que esto implique renunciar a su carácter autónomo. Esto se debe primeramente a que él o la defensora de los derechos humanos
en el desempeño de su labor, realiza una amplia gama de actividades al momento de ejercitar su derecho a defender los derechos y libertades fundamentales, ya sean propias o ajenas. Al respecto, tal y como también se citó de manera anterior, cuando hablábamos del supra, vemos que estas son las actividades que realiza una persona o un grupo de personas que le permiten atribuirles la calidad o condición de defensor o de defensora de los derechos humanos, y que son precisamente estas personas las que, ejerciendo el derecho a defender y promover los derechos humanos, ejercen simultáneamente otros derechos, como ya hemos citado, ¿no? La libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación, los derechos políticos o incluso el derecho a disponer de los recursos eficaces. Este reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos a partir de su integración por otras actividades mediante las cuales el mismo se ejerce, fue realizado por el ex representante especial sobre el tema, Gina Gilani, que específicamente en su peritaje que rindió en el caso del Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala, estimó que la Declaración sobre Defensores le da una perspectiva diferente a estos derechos, al transformarlos en actividades propias del derecho a defender los derechos humanos y que posibilitan y forman parte de manera inmediata de los mismos. Vemos, pues, qué tan importante ha sido esta forma de reconocimiento tanto de los derechos humanos como de lo que específicamente se encuentra comprendidos en las relatorías y en los demás y en las demás declaraciones, que incluso la Corte Interamericana reconoció que existe un consenso internacional sobre actividades realizadas por las defensoras de los derechos humanos, ya que incluyen las de promoción y las de protección de estos, y entre otras, aludiendo específicamente a la definición que de ellos ha establecido la Declaración sobre Defensores. Entonces, vemos pues que el derecho a defender sobre derechos humanos conlleva el ejercicio de distintos derechos que se interrelacionan entre sí en atención con los principios ampliamente desarrollados, de forma interdependiente, pero también bajo la condición de indivisibles, ¿no? Y esta condición de indivisibilidad, pues luego entonces aludimos ¿a qué? A los derechos humanos. Vemos en el mismo sentido que la Corte Interamericana ha reconocido que la libertad de expresión, que se encuentra consagrada en el artículo 13, específicamente sobre asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, por lo que se precisa que esa garantía sufre de forma efectiva, de lo contrario, pues se debilita el propio sistema democrático. ¿No vemos cómo existe esta forma de garantía y protección, pero que en el mismo sentido se contrapone contra otras cuestiones que dentro de la misma te garantizan, pero que también en el mismo sentido te limitan? Así pues, vemos, apreciables alumnas y alumnos, qué tan importante es el papel que reviste el reconocimiento, la forma de atención, también los alcances en cuanto a las figuras de las y los defensores de los derechos humanos, que si bien es cierto, estos no han perdido reconocimiento, sino por el contrario, esta lucha ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, reconocido incluso no nada más por las propias sociedades o bien organizaciones de la sociedad civil, sino que también el Estado mismo las ha garantizado a partir de la creación de instrumentos jurídicos normativos de índole internacional y que por consiguiente también en efecto cadena obligan a los Estados partes de la comunidad internacional a que adecúen sus políticas públicas, pero también sus instrumentos jurídicos normativos, y que todos estos se constituyan o se integren con la única intención de poder proteger, garantizar, respaldar y hacer valer los derechos humanos de todos, pero en particular de estas personas que realizan esta labor tan importante que es el acompañamiento, que es evitar prácticas de impunidad, evitar cuestiones de discriminación, combatir que existan estos actos de violencia en contra de las personas, específicamente en aquellas que se sitúan dentro de una condición de vulnerabilidad, pero que luego entonces también se encuentren respaldadas
y protegidas, que se evite en todo momento que el mayor pago que puedan recibir sea privarlas de la vida, sea amenazarlas, sea intimidarlas, sea amedrentarlas, o sea, que exista realmente una clara participación y reconocimiento del Estado mismo acerca de la protección que les asista, que también se reconozca la labor tan importante que éstas tienen y que en el mismo sentido cada vez sea una suma de oportunidades, una suma de personas que se involucren en esta tan loable labor que es la defensa y protección de los derechos humanos. Dicho esto, apreciables alumnas y alumnos, con esto vamos a dar por concluido el día de hoy, nuestra primera sesión virtual. Los espero la próxima semana, tal y como quedó establecido dentro de nuestro programa de contenido de la materia y bienvenida, que se va a llevar a cabo el próximo viernes en nuestro horario específico, para que en ese mismo sentido ustedes puedan accesar y llevemos a cabo nuestra intervención. No sin antes también reiterar que si por razones de trabajo o alguna otra, ustedes no pueden estar presentes, esto no va a interferir en su calificación final. Las sesiones son grabadas y, repito, se van a adjuntar de nueva cuenta dentro de nuestro rubro de contenido de la materia para que ustedes puedan acceder a ellas en el momento que les sea posible y con ello pues continuar fortaleciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue un gusto coincidir con ustedes el día de hoy. Quedo a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Buena tarde. Hasta luego.